La sesión. Pasamos, por tanto, al punto 15, punto 15, PNL para impulsar la celebración de una nueva conferencia de paz entre Israel y Palestina. La presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de esta PNL tiene la palabra la señora Maldonado por un tiempo de 5 minutos. Un segundo, por favor. Ahora sí, señora Maldonado. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy el Grupo Socialista trae a esta Comisión de Exteriores una proposición no de ley que, si me permiten la expresión, tiene como objeto ponernos frente al espejo a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Una proposición no de ley para impulsar la celebración de una conferencia de paz entre Israel y Palestina. Porque, miren, hay debates que podemos discrepar en esta comisión, hay diferentes PNLs en las que las propuestas de los grupos políticos pueden ser diferentes en cuestiones sobre la política exterior o las acciones que deben de tener un gobierno. Pero hay cuestiones que me van a permitir, les diga, los partidos políticos de nuestro país no nos podemos poner en confrontación. Y es algo tan sencillo como la paz y los derechos humanos. Quiero manifestar el compromiso también, no solamente de este grupo, sino del Gobierno de España y del presidente del Gobierno, porque haya una conferencia de paz para llegar a un acuerdo y, sobre todo, a una solución duradera y que perdure en el tiempo a los dos Estados, tanto Israel como Palestina. Porque, miren, nosotros, la mayoría de nosotros, hemos nacido en España, pero saben que no decidimos dónde nacemos. Imagínense ustedes que hubiesen nacido en la Franja de Gaza o en Cisjordania o incluso en Israel y que hoy en día tuviesen que ver cómo sus hijos o sus hijas, sus nietos o sus nietas tienen que ir al hospital con una brecha en la cabeza y más de 27.000 niños fallecidos en estos 5 meses de conflicto. Me van a permitir que haga un análisis también, como explicaba Musa Burok, un investigador del CIDOB, que afirmaba que lo que había ocurrido hasta ahora en la Franja de Gaza jamás se ha visto en la historia de este conflicto. Más de 75 años que no se habían registrado tanta destrucción, violencia y muerte en la siempre convulsa Tierra Santa. Se cumplen, por tanto, 5 meses de estallido de la enésima escalada bélica, una guerra que ha batido todos los récords, como estaba indicado, y que comenzó, cierto es, con los atentados terroristas de Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre. Con estos datos y estas realidades que duelen, creo que no podemos, como Congreso de los Diputados y como Comisión de Exteriores, ser impasibles a esta situación. Creo que debemos demandar, y este es el objetivo por el que el Grupo Socialista presenta esta proposición no de ley, debemos de ser claros, contundentes, acudir no solamente a la Unión Europea, sino a todos los organismos internacionales y multilaterales con un único mensaje como país. España ha demostrado a lo largo de nuestra historia y de nuestra democracia que somos un país sólido, solvente y, sobre todo, solidario. Por ese motivo, este es el principal objetivo por el que el Grupo Socialista presenta esta proposición no de ley. Creo que podremos discutir ciertos matices, ciertos elementos que pueden aparecer incluso en la proposición no de ley, pero les quiero pedir a todos los grupos políticos que vayan al tronco grande de esta proposición no de ley, que vayan al objetivo principal, y es que España mande un mensaje claro, unido y, sobre todo, como manifestamos en los 7 puntos de la proposición, encontrar una solución definitiva a los dos Estados. Ya hubo la Conferencia de Paz de Madrid en el año 1991, donde se dio, podemos decir, el pistoletazo de salida. Pero miren, pedir el alto al fuego inmediato y permanente en Gaza y la liberación de los rehenes creo que es algo en lo que seguro que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo. También en seguir apoyando los derechos humanos y el programa de cooperación española y el de la UNRWA, otro de los elementos que pedimos en esta proposición. Incluso impulsar la convocatoria de una nueva conferencia internacional de paz, impulsando incluso ciertas sanciones que creo que la comunidad internacional también ya ha avalado. En definitiva, creo que debemos de impulsar la aplicación de la solución de los dos Estados, mandar un mensaje sólido como país, una solución que sea viable, duradera y pacífica, que es muy importante, en consonancia con las resoluciones de los Consejos de Seguridad de Naciones Unidas. Me van a permitir también, señor presidente, y ya voy terminando, una afirmación que hacía hoy mismo, este mismo martes, el alto representante de la Unión Europea, al que todos ustedes conocen, Josep Borrell, que decía algo tan sencillo como se está utilizando el hambre como una arma de guerra. Permíteme que termine mis palabras haciendo alusión a que no hay mayor desgracia que la de dejar a unos niños
muertos de hambre de forma literal. Eso, señores diputados y señoras diputadas, es lo que está pasando en la Franja de Gaza. Compañeros, compañeras, señores diputados, no podemos permitir como país esta situación. Demostremos nuestra ética y nuestra moralidad como Congreso de los Diputados y, por lo tanto, el Grupo Socialista pide a los grupos políticos que apoyen en unanimidad esta proposición no de ley con esa conferencia de paz para la creación de los dos Estados y, sobre todo, una solución pacífica y duradera para Israel y para Palestina. Gracias. Muchas gracias, señora Maldonado. Intervienen ahora los portavoces de los grupos parlamentarios. Por parte del Grupo Vasco, señor Esteban. Sí, presidente, gracias. Brevemente, porque creo que también ya nos hemos manifestado sobre esto en otras ocasiones y en sesión plenaria. Ahora bien, es cierto, la situación es gravísima y sí, creo que este tipo de declaraciones pues vienen a cuento, ¿no? A mí lo que me da un poquito que pensar es que a veces que podamos caer en el buenismo, ¿no? Y que incluso apuntemos soluciones que hoy por hoy pues me parece que están muy alejadas, ¿no? Porque es que realmente estamos hablando de conferencias, de paz, etcétera, etcétera, pero es que hoy por hoy hay dos interlocutores no válidos, así de claro. O sea, el gobierno israelí es un gobierno de ultraderecha que está actuando de una manera que está sorprendiendo a toda la comunidad internacional. Y, por otra parte, ¿cuál es el representante del pueblo palestino? Tenemos un grupo terrorista, tenemos una autoridad palestina que no se ha renovado desde hace pues muchísimos años y que no es reconocida incluso entre su propia población, ¿no? Y que arrastra un déficit democrático crónico pues, durante mucho tiempo. Creo que lo urgente es, desde luego, que haya un alto el fuego y después intentar reconstruir. Hoy por hoy, hablar de dos estados, bueno, nos parece que es lo que ya en su momento se hizo la apuesta aquí, se debatió incluso en el año 14 con el gobierno del Partido Popular y un poco pues impulsado por el propio Ministerio de Exteriores, ¿no? Y una apuesta unánime porque esa podría ser la solución, pero ciertamente no nos engañemos, hoy por hoy que eso se convierta en una realidad está muy alejado. Estamos básicamente de acuerdo con la mayoría de las cosas que se manifiestan, ¿no? Pero más alineados en las pequeñas diferencias que hay, quizás con la del Grupo Parlamentario Socialista. No entiendo la insistencia, no quiero calificarlo de obsesión, pero la insistencia en que el tema de armas no solo se hable de lo que ya está parado, ¿no? Que es la exportación, sino también de la importación. Y a mí lo que me parece también prudente dentro de ese reconocimiento del Estado palestino, pues como no sabemos lo que va a durar este inmediato, ¿no? del Grupo Sumar, me parece que no añade a que esto pueda ser una realidad. Y nada más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Esteban. Un segundo. Ahora sí, por parte de Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo también seré breve porque, como bien se señalaba, ya hemos tenido oportunidad de posicionarnos todos los grupos en torno a esta materia. Nosotros no nos vamos a oponer a esta iniciativa, pero somos bastante escépticos. Somos bastante escépticos porque no es la voluntad de Israel la de articular ningún proceso de paz ni ninguna conferencia de paz. Y lo estamos viendo día a día y lo están sufriendo de manera directa la población palestina, que está viendo cómo sus hijos mueren por hambre o por bombas. Y esa es la tarjeta de presentación del actual gobierno de Israel para con la población palestina. Por tanto, no nos opondremos a la iniciativa, pero creo que se va a quedar en un plano más testimonial. No es malo, pero evidentemente va a tener una eficacia muy limitada. Se decía en la presentación de la iniciativa que era el momento de ponernos frente al espejo. No me parece mal, pero yo creo que a quien hay que poner frente al espejo, y yo diría que frente a los tribunales, es Israel y es a Netanyahu. Y creo que iniciativas como la que llevó a cabo Sudáfrica en instancias internacionales son mucho más eficaces y son mucho más productivas para desenmascarar las atrocidades que está cometiendo Israel que este tipo de iniciativas que, aun cuando puedan estar guiadas por la buena intención, van a adolecer de cualquier efecto práctico.
El genocidio que se está practicando en Palestina no puede ser silenciado, no debe ser silenciado y tenemos que hacer todo lo posible para denunciarlo. Porque el apoyo que desde Euskal Herria Bildu, desde la izquierda soberanista independentista vasca, brindamos a Palestina es un apoyo que viene de antaño, que viene de lejos. Y es un apoyo que tiene que ver también con todo lo que el pueblo palestino ha tenido que soportar y sufrir. Esto no arranca un día en concreto. Esto hace décadas que viene produciéndose. Son décadas con campañas de ocupación, de represión, de hostigamiento y de usurpación para hacer inviable un Estado palestino. Y esa es la responsabilidad directa del Estado de Israel. Por tanto, a nosotros nos gustaría que el Gobierno del Estado español utilizara su fuerza, su dimensión europea, para empujar a la Unión Europea a dar pasos más proactivos en lo que tiene que ver con las sanciones, en lo que tiene que ver con el reconocimiento del Estado de Palestina, en lo que tiene que ver con la denuncia de Israel. Creemos que es ahí donde mostraríamos eficacia más allá de nuestras declaraciones. Y creemos, sinceramente, que se debe y se puede ir más allá, porque, por desgracia, cada día que pasa, el número de civiles y de personas asesinadas por el Estado de Israel crece de manera inexorable. Muchas gracias, señor Matute. Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Sumar, señor Pisarello. Gracias, presidente. Pues sí, la propuesta de conferencia de paz palestino-israelí que se nos trae aquí seguramente es más necesaria que nunca, pero no podemos engañarnos. En estos 5 meses, la respuesta del gobierno Netanyahu a los criminales atentados de Hamás pues se ha traducido en una masacre sin precedentes contra el pueblo palestino, que se añade a una situación de apartheid que ya lleva décadas. En 5 meses son ya 31.000 los palestinos muertos, la mayoría mujeres y niños asesinados por bombardeos sistemáticos, por disparos discrecionales en las calles, por cortes de electricidad en los hospitales, por ingesta de agua contaminada o directamente por hambre. Y nada, absolutamente nada, indica que Netanyahu vaya a poner fin a esta barbarie. Hay que decir que por la vía de la brutalidad de sus bombardeos, Israel ha liberado solo a 2 rehenes en 5 meses. Con acuerdos, en cambio, obtuvo la puesta en libertad de 105. Si Netanyahu y sus ministros priorizaran los rehenes, habrían negociado hace mucho. Pero su objetivo principal, como ha denunciado la periodista Olga Rodríguez, es realmente otro. Es llevar adelante un plan declarado de exterminio y de desplazamiento de la población palestina que solo puede tipificarse como delito de genocidio. Si Netanyahu puede continuar este plan es porque sabe que cuenta con la aquiescencia de la mayoría de países de la Unión Europea y de los propios Estados Unidos, que incluso, bajo la gestión Biden, han sido su mayor proveedor de armas. Por eso, en este momento, nosotros pensamos que hay una sola manera de conseguir la paz y que consiste en forzar a Netanyahu desde afuera para que haya un alto el fuego inmediato y permanente. Y eso nos parece exige claramente, de entrada, detener de una vez sin subterfugios de ningún tipo el comercio de armas con Israel. Eso exige sancionar empresas tecnológicas, por ejemplo, que son cómplices de la masacre que se está produciendo. Eso exige respaldar la demanda por genocidio de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Y exige también pues, el impulso inmediato, no de aquí a años, del Estado palestino, precisamente para forzar a Netanyahu a acabar con su política criminal. Solo así, en nuestra opinión, podremos tener esa conferencia de paz entre Israel y Palestina como la que aquí se propone. Y de esa manera podría finalmente pasar, como cantaba Fermín Muguruza, que se acabe de una vez la humillación que se inflige al pueblo palestino y que florezcan olivos por todas partes. Muchas gracias, señor Pisarello. Ahora, por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Asarta. La PNL que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista tiene una redacción repetitiva, cuando no confusa. Veamos. Respecto al punto 1 del petitum, tenemos que señalar varios aspectos. En primer lugar, la redacción que proponen no es aceptable. Deberían de reclamar una paz total, que deberá iniciarse como condición sine qua non con la liberación de los rehenes israelíes, la entrega de las armas de los terroristas de Hamás, la disolución de todos los grupos terroristas, el sometimiento a la justicia de sus miembros y el reconocimiento total del Estado de Israel. A partir de ese momento, establecer una hoja de ruta sobre la base de las condiciones y el calendario establecido en la primera conferencia de paz de Madrid en 1991, los acuerdos ya alcanzados por las partes y la iniciativa árabe de paz. Señorías, todos queremos la paz, sin duda, pero es evidente también
que cualquier Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y la paz y seguridad de los mismos. Es decir, debemos reconocer el legítimo derecho de Israel a la defensa de su pueblo y sus fronteras. Conviene significar aquí que la primera Conferencia de Paz de Madrid estableció las bases, las condiciones y el calendario para las futuras negociaciones e inauguró el principio de paz por territorios. Como consecuencia de la misma, se iniciaron una serie de conversaciones bilaterales y se crearon unos grupos de trabajo multilaterales, tratando diferentes temas relativos a control de armamentos, refugiados, agua y medio ambiente, desarrollo económico y seguridad en la región. Esta conferencia marcó el inicio de las conversaciones y negociaciones directas entre Israel y los países árabes vecinos. Cuando en el punto 1 se habla de iniciativa árabe de paz, es importante significar el rechazo y la negativa que los propios países árabes muestran para acoger palestinos, como quedó de manifiesto en la última cumbre de paz celebrada en Egipto en octubre de este año pasado. Cumbre que terminó sin acuerdo conjunto y siendo consciente, además, de que el status quo anterior al ataque terrorista de Hamás será imposible de recuperar. En el punto 3 del petitum, trata de dos asuntos diferentes que en realidad deberían de estar redactados por separado, como son el Estatuto de Jerusalén y el de una solución justa, viable y acordada al problema de los refugiados palestinos. Y todo ello sin mencionar en ningún momento la seguridad y el derecho de los ciudadanos de Israel a vivir en paz en un Estado democrático y soberano reconocido mundialmente como es el Estado de Israel. Estado que fue invadido el pasado 7 de octubre, asesinando, violando, torturando y secuestrando a población civil y militar israelí, constituyendo el mayor y más horrible atentado terrorista en la historia reciente de la humanidad. Respecto al punto 5, estando de acuerdo con impulsar la convocatoria de una nueva conferencia internacional de paz similar a la que se realizó en Madrid en 1991, mi grupo tiene algunas observaciones al mismo. En primer lugar, nos preocupa conocer quiénes serán los actores implicados. Y, en segundo lugar, ¿quién será el sujeto Palestina? ¿Será la Autoridad Nacional Palestina? ¿Incluirán a Gaza y a Hamás? Consideramos que un grupo terrorista no es un actor, más aún cuando éste sea el causante del horror. Y en cuanto al punto 6, no estamos de acuerdo con su planteamiento, porque pretende imponer sanciones sobre personas individuales, evidentemente israelíes, seguramente miembros del Gobierno de Israel, sin mencionar en ningún momento las que habría que aplicar a los que han provocado este último conflicto, que es el grupo terrorista Hamás. Termino ya, presidente. Como gobierno de facto en la franja de Gaza y a quienes lo financian. A este respecto proponemos que las sanciones, en primer lugar, y antes de pensar en nada más, incluyan a aquellos que menoscabaron la seguridad del Estado de Israel o que financian a organizaciones terroristas con el mismo objeto. En cuanto al punto 7, y finalizo, nuestro grupo ya ha manifestado su posición en relación con la UNRWA. Incluso hemos presentado una proposición no de ley para suspender los fondos de la citada organización. A este respecto, volvemos a proponer el paralizar los fondos a la UNRWA hasta que se determine el alcance y responsabilidad de la participación de sus miembros de esta misión en los atentados terroristas del 7 de octubre. Muchas gracias, presidente, por la gentileza. Muchas gracias, señora Sarta. Por parte ahora del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Román. Tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Mi grupo anticipó que va a votar a favor de esta proposición no de ley. Digo, lo anticipo, aunque creo que está llena de buenos deseos y no va más allá de los buenos deseos. Pero hay que tener en cuenta de dónde viene esta PNL. Viene como consecuencia de un brutal atentado, un brutal ataque terrorista por la organización terrorista Hamás el pasado 7 de octubre, con el asesinato de civiles y secuestro de centenares de personas que aún permanecen como rehenes 5 meses después, y que dio lugar también a una respuesta por parte de Israel que el Partido Popular siempre pidió que esa respuesta tenía que ajustarse a la legalidad internacional. Desde el Partido Popular creemos que en este asunto, como en otros de política internacional, debemos caminar de la mano de nuestros aliados y de la mano del resto de nuestros socios de la Unión Europea. La solución no pasa por ocurrencias, por titulares, ni por ir por libre. España, insisto, debe ir de la mano de los acuerdos de la Unión Europea y también de las Naciones Unidas. Este es el marco que propone el Partido Popular. Nuestra postura es clara. Debemos reclamar y luchar por la paz global,
exigir de manera inmediata la liberación y sin condiciones de todos los rehenes. No se puede estar del lado de los terroristas, de los que utilizan el terror, la muerte o el secuestro para conseguir objetivos. Nos parece adecuado impulsar una conferencia de paz siempre y cuando estén presentes ambas partes. Pero en esto coincido con algunos intervinientes. ¿Quién son las partes? Para el Partido Popular no puede estar presente una organización terrorista. No puede estar presente en esa cumbre, en esa conferencia de paz, quien causa el problema y quien causa el terror. Y sí tienen que estar aquellos estados democráticos, como es el caso de Israel, aunque en este caso esté gobernado por partidos que a lo mejor a unos o a otros no les gustan. La paz tiene que pasar por no imponer o actuar contra los actores de esta zona, como es el caso de Israel. Y no es beneficioso determinados posicionamientos que ha tenido nuestro país y que llevó a un conflicto diplomático meses atrás. El Partido Popular considera que la solución puede pasar por un acuerdo de un Estado de Israel fuerte junto a un Estado palestino seguro y fuerte, con el acuerdo de Israel, Palestina y Naciones Unidas. Y luego con otros requerimientos, fronteras seguras, ¿por qué no?, desocupación de asentamientos ilegales, quién sabe si cambios de territorios, sin devolver el estatus a Jerusalén o el retorno de refugiados, que está en esta proposición de ley. Pero el acuerdo también debe acabar con fuerzas terroristas como Hamás. Finalizo. De la mano de la Unión Europea, y según el comisario hace unas semanas afirmó, estamos de acuerdo en seguir enviando ayuda humanitaria porque es necesaria la ayuda humanitaria para las personas que viven en toda Palestina. Esta ayuda humanitaria tiene que llegar, pero hay que estar especialmente atentos a la investigación interna que se está haciendo de la UNRWA y también la investigación externa, ordenada por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que está desarrollando la exministra de Exteriores francesa, Caterina Colonna, y creo que deberemos estar atentos a estas conclusiones y ver si hay que cambiar la posición hacia la UNRWA o no. Pero creemos que esos cientos de miles de personas que están pasando no solo hambre, sino dificultades para la vida diaria, tienen que tener ayuda de todo el mundo occidental. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Román. No hay enmiendas, por tanto nos posicionamos luego al final en la sesión. Pasamos ahora a la PNL número 16, al punto 16.